nos acompaña Víctor Pérez, gerente de Planificación Comercial y Desarrollo de Mercados de Codelco, para conversar sobre el cobre verde. ¿Qué significa esto? Se lo preguntamos, Víctor. Un gusto tenerte aquí en Reporte Minero. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias a TVN por la invitación. A ver, ¿qué es cobre verde? ¿Cómo entender esta simbiosis, esta mezcla de sustentabilidad con negocio rentable? Para ser bien concreto justamente lo que se está buscando. Es parte integral de la estrategia de Codelco en términos de poder producir un cobre más limpio, un cobre más comprometido no solamente con las tendencias mundiales y de mercado, sino que además con una integración completa de cada uno de los procesos que involucran la transformación de Codelco en términos culturales, en términos de inclusión con comunidades, con mujeres, por ejemplo, en términos de incorporar innovación en los procesos, en términos de emitir mucho menos, en términos de consumir mucho menos y al final del día entregar un cobre mucho más puro y limpio a la cadena de valor, a los siguientes procesos productivos del cobre, cuando uno hace un alambrón, un cable que llega a los mercados finales y que contribuye ese producto también a los desafíos de la humanidad, por ejemplo, la disminución de CO2, de huella de carbono, etc. Para dejarlo claro, finalmente aquí el foco se pone en todo el proceso que se genera para llegar a un producto final que es el cobre y todo lo que enriquece finalmente al metal, ¿no? Así es. No solamente la parte productiva y el proceso minero, sino que además acompañamos el cobre en su camino al mercado y en el uso del cobre en los distintos productos y aplicaciones. Lo que ocurre es que el cobre, cuando se aplica en distintas partes y piezas, es un producto mucho más eficiente y consume menos energía. Por lo tanto, si lográramos nosotros implementar o aumentar el consumo de cobre en distintas partes y piezas, lo que hacemos al final del día es lograr contribuir también a la sustentabilidad mundial y al ahorro, por ejemplo, de huella de carbono o de emisiones que hoy día el mundo tiene. A ver, la mirada de Codelco es bien interesante y bien ambiciosa. Se habla de un 5% de cobre verde de aquí al 2020. Uno diría 5% es poco, pero el 2020 está a la vuelta de la esquina en términos de los tiempos también de la minería, de la industria. ¿Cómo de alguna manera se ha ido emprendiendo todo este proceso, no sé si de reconversión de mentalidad productiva o también de alguna manera un compromiso que la estatal toma con la industria y con todos los grupos interesados también en esto? Sin duda, hay una integración y un compromiso completo de todo en Codelco. Desde la parte productiva, fundamentalmente en el norte, donde partimos la introducción, la idea de este proyecto apunta a tener un cobre puro y trazable. ¿Qué significa que sea puro y trazable? Es que nosotros nos abrimos. Somos una empresa que va a ser auditada por terceros, va a ser transparente a la hora de mostrar sus números y a la hora de comprometerse a la mejora en aquellos indicadores que son fundamentales para lograr un cobre verde. Y aparte de eso, tenemos un compromiso en la cadena de valor. Nuestros clientes, los clientes de nuestros clientes, van a estar también involucrados para poder hacer de toda la industria del cobre y el cobre como elemento esencial para el futuro de la humanidad, un elemento esencial en el desarrollo. Por lo tanto, tú dices muy bien que el 2020 está a la vuelta de la esquina y nosotros tenemos un compromiso al 2020, 2030, 2040. O sea, este es un compromiso de largo plazo, es un compromiso que busca reducciones muy significativas en consumos de agua, en emisiones de dióxido de carbono, de dióxido de azufre, en incorporación de energías renovables, en incorporación también de distintos elementos que permiten al final del día apostar por una minería pura, sustentable y limpia. Víctor, en lo concreto, ¿cuáles son los pasos que se han llevado a cabo? Aquí hay todo un proceso que tiene distintas aristas, distintos sectores, también distintas miradas, pero evidentemente, ¿cuál es en lo concreto el cambio que se está generando en toda la matriz de Codelco, desde la producción hasta el producto final y cómo se lleva a los mercados? Esto se enmarca dentro de un plan maestro de sustentabilidad, que tiene 6 grandes componentes. La innovación es muy importante, o sea, nosotros la mejora continua y los quiebres de innovación son fundamentales para procesar minería que en nuestros casos son yacimientos muy antiguos de más de 100 años. Tenemos un compromiso con las personas, los talentos nuevos que han ingresado a la empresa, también nuestros trabajadores que se han involucrado en estos procesos, que se sienten identificados. Tiene mucho que ver también con componentes de sustentabilidad en el ámbito de tener una trazabilidad, de tener tableros de gestión vinculados no solamente a lo productivo, sino también a lo sustentable. Y en fin, tenemos un despliegue con una serie de elementos que al final del día están asociados a nuestros convenios de desempeño, pero también a que no sea Codelco el que dice que el cobre que produce es verde, sino que sean terceros los que nos auditan y confirman que efectivamente nosotros tenemos un compromiso concreto de forma transparente y limpia, abierta también en lograr una producción de este tipo. Claro, son
Son auditores independientes, también a esto se suma la certificación ISO 9001 que se aplica en distintas industrias también y que va con ciertos requisitos y genera una mirada a nivel internacional. Quiero llevarte al análisis profundo de esto, porque los que nos están viendo en sus casas aquí en Reporte Minero pueden estar pensando, ok, suena muy bien esto del cobre verde, de la sustentabilidad, del apoyo a las comunidades. Lo hemos estado comentando en varias temporadas también del programa. Pero cuando vemos el tema del negocio, la rentabilidad, los costos, por ejemplo, ¿cómo se compatibiliza ser sustentable y tener un buen negocio, que finalmente es la idea también? Completamente compatible, tiene que ser compatible. ¿No son antagonistas uno de otro? No, el modelo de negocio involucra no solamente considerar una agenda de productividad y costo, que hoy día Codelco tiene completamente implementada y que sigue trabajando. Hay que estar preparado para crisis y por lo tanto esa agenda es complementaria a tener una agenda comprometida con la sustentabilidad. Cuando tú empiezas un proyecto desde la concepción y incorporas estas variables que estamos conversando, la comunidad, el mercado, la trazabilidad, la mejora de gestión en procesos, la disminución de consumos de agua, etcétera, todo lo que tiene que ver con una mejora de gestión productiva, tú también lo que estás haciendo es generar un proyecto que permite en el camino llegar de mejor manera a los mercados. Si tú no logras desde la concepción tener esta mirada, es muy probable que en la mitad del camino te encuentres con trabas o te encuentres con un proyecto que fracasa. Por lo tanto, si tú realmente observas la dinámica de cómo se tienen que comportar las empresas comprometidas con la sustentabilidad, este tema es fundamental para compatibilizar también el negocio económico. Todos queremos mantener a un Codelco rentable, un Codelco que siga aportando a todos los chilenos, y esta es la lógica que nosotros pensamos que es el futuro hacia adelante. Ahora, tú recordabas lo que ha sido también el desempeño de Codelco los últimos 2 años, con esta situación de un cobre bajo, que evidentemente ha llevado un plan de reducción de costos, de gastos. ¿Ha sido de alguna manera un obstáculo para este plan que tienen ustedes? Todo lo contrario, la verdad que se implementó este plan en la mitad de esta crisis, hablemos, de esta baja de precios. Y eso reafirma el compromiso de que uno puede ser sustentable, verde, comprometido con el futuro de una minería limpia, con un modelo de negocio rentable. En el fondo, el compromiso no solamente del directorio, de todos los estamentos de Codelco, en esta estrategia se dio en un ámbito de crisis y como tú bien lo dices, fuimos capaces nosotros no solamente de llevar una agenda de reducción de costos y mejor productividad, sino que además también comprometernos en un plan de largo plazo en este ámbito. Pero ¿no fue complicado ponerlo como una prioridad, considerando que la gran prioridad era justamente arreglar la casa para la situación que se estaba viviendo en términos de los márgenes? Tú arreglas la casa y también te preparas para la ampliación de la casa, que es los proyectos estructurales que nosotros estamos llevando a cabo. Hay proyectos muy emblemáticos, muy importantes para el futuro y que podamos nosotros seguir produciendo a los niveles de producción que estamos produciendo hoy día. Pero al mismo tiempo se aplazaron varias decisiones de inversión. Bueno, se priorizaron, tuvimos que rankear un poco y priorizar. Pero hoy día un Chuqui subterráneo, un nuevo nivel mina en Teniente, tienen esta concepción, tienen la concepción de trabajar con los más altos estándares de innovación, tienen la concepción de tener el mínimo consumo de agua, el mínimo consumo de emisiones. Por lo tanto, va de la mano, es completamente compatible y tenemos que trabajar en esa línea. La industria minera nacional tiene cientos de años, es una de las más antiguas, de hecho, en nuestro país. ¿Es posible o es muy complicado, reformulo un poco la pregunta, cambiar esta mentalidad? Te lo pregunto no solamente en la situación de Codelco, sino en el resto de la industria nacional, pensando también no solamente en la gran minería, la pequeña y mediana, por supuesto. Sí, es un cambio cultural, es un cambio profundo en términos de cómo hemos hecho las cosas, recogiendo lo bueno que hemos hecho y aprendiendo de cierto tipo de oportunidades de mejora que en los 100 años tenemos claramente. Si vemos temas de pasivo ambiental, tenemos muchas oportunidades en los pasivos ambientales y la oportunidad en relave es claramente una tremenda oportunidad de recuperación de minerales con tecnologías nuevas. Si vemos, ¿Se está logrando eso con los relaves? Se está empezando a generar por lo menos oportunidades de negocio, oportunidades de innovación. Lo hemos visto, la reutilización, por ejemplo, de lo que está en los relaves. Sin duda. Y también en otro tipo de lastre, hablemos, de elementos que antes eran desperdicios, hoy día pasan a ser oportunidades de negocio. Cuando tú me invitabas a ver qué está la minería también en Chile, por ejemplo, lo importante es que estamos, yo diría, con un alto grado de sintonía, por lo menos los grandes productores mineros, en esta línea de trabajo conjunto por lograr una minería mucho más comprometida con la sustentabilidad en los mercados, las tendencias que hay y con lo que te demanda, en definitiva, los usos futuros del cobre en el tiempo. Y también es importante que la pequeña y mediana minería se incorporen a estos estándares. Tal vez necesitan más apoyo, necesitan más espalda financiera muchas veces. Necesitan, yo diría, herramientas, visibilidad a las tendencias. Creo que son herramientas que van desde el lado de incorporación tecnológica. No tanto por el lado de los recursos. Yo diría que tienen
tienen las oportunidades, tenemos los recursos, tanto mineros como capacidades humanas en pequeña, mediana y gran minería. Están los talentos desplegados en todas las faenas de Chile. Y están también las oportunidades en términos de instrumentos de innovación y también instrumentos que lleguen en definitiva a confirmar que Chile es un país líder y tiene que tomar el liderato en esta estrategia de negocio minero. Un punto importante acá, ¿qué rol juegan las fundiciones? Digamos, un proceso o un punto central en lo que es la producción del concentrado finalmente. Las fundiciones son también clave. En el fondo, tú llegas con un producto que te permite hablar de un cobre commodity, en el fondo. O sea, tú cuando produces un cato de cobre, produces un cato que es puro, tiene una pureza de 99,99% cobre, y eso es muy bienvenido en los mercados. Lo que ocurre hoy día es que un commodity no se diferencia de cómo se produjo. Claro. Tú llegas a los mercados y... Son todos iguales. Son todos iguales. Lo que nosotros creemos en Codelco es que no van a ser iguales en el tiempo, que vas a diferenciar y va a importar mucho de cómo lo produjiste, de qué insumo utilizaste, de qué emisiones realizaste, de cómo fue tu gestión en términos de apertura, transparencia, de tu inclusión en la gestión femenina, por ejemplo. Y también tiene mucho que ver con que el tema puntual de competitividad de las fundiciones, el tema puntual de emisiones de las fundiciones, sobre todo de dióxido de azufre y carbono, de dióxido de carbono, son clave. Chile tiene que apostar por una estrategia de fundición mucho más competitiva y también con estándares que puedan hablar de recuperaciones sobre el 99% de estas emisiones de dióxido de azufre, por ejemplo. El mercado, quien consume finalmente lo que produce Codelco, o la minería en general, hay que decirlo, ¿castiga a aquellos que no cumplen hoy este tipo de requisitos? Están cada día siendo menos bienvenidos. Lo que está ocurriendo es que si tú analizas los principales sectores de consumo del cobre, hoy día se consumen cerca de 28 millones de toneladas. En los sectores más importantes está la construcción, está la industria automotriz, transporte, está la industria electrónica. En todos ellos tú identificas algún tipo de señal, etiquetado, algún tipo de forma en que el consumidor final se informa de cómo ocurrió el proceso productivo o los partes y piezas que forman parte de este producto. Por lo tanto, la tendencia que nosotros creemos es que en el tiempo los consumidores van a tender a preferir aquellos productos que son reciclables, que tienen menor huella de todo tipo, de consumos, de emisión, etcétera, de forma tal de que vamos a privilegiar aquel cobre que se produjo. ¿A un punto, Víctor, donde se van a hacer obligatorios estos puntos? La obligatoriedad depende mucho, yo creo, Digo obligatorios porque el mercado lo exige. Yo creo que sí. Hay ciertos componentes que son obligatorios hoy día. En el fondo, los estándares de no tener trabajos de niños, por ejemplo, de no tener conflictos serios con las comunidades, de no tener o no preocuparse de temas ambientales graves. Ese tipo de restricciones, más allá de temas regulatorios que sí existen y que nuestros clientes nos preguntan, tiene que ver también con que cuando tú buscas crédito, cuando tú estás pidiendo plata, en el fondo, las preguntas que te hacen los inversionistas que te van a prestar la plata son esas. Son empresas que son inversionistas que van muy al callo y te preguntan, bueno, ¿y cómo está tu comportamiento comunitario, tu comportamiento ambiental, tus consumos de estos tipos de variables que están hoy día en la mesa? Por ahí parte la exigencia. Víctor, vamos a seguir hablando de la minería verde, a ustedes por supuesto en sus casas. Hacemos una pausa, no se vaya, ya regresamos con más Reporte Minero. Seguimos con el programa, estamos hablando de minería verde, nos acompaña Víctor Pérez, gerente de Planificación Comercial y Desarrollo de Mercados de Codelco. Víctor, lo estábamos conversando antes de la pausa, la importancia de este concepto de sustentabilidad en todos los procesos de la estatal. Pero, ¿cómo está la experiencia afuera? Porque Codelco compite afuera y es una competencia bien ardua, bien compleja. Esta diferenciación que se da con este tipo de elementos bien positivos, ¿cómo se está dando en otras industrias, en otros países? Se da una tendencia que yo diría que es muy marcada en ciertos mercados. O sea, si tú llegas hoy día a un mercado europeo, es muy claro este tipo de preguntas, este tipo de preguntas hacia el compromiso de la sustentabilidad y un cobre verde. Y cuando tú estás viendo otros mercados, te das cuenta que rápidamente, por ejemplo el chino, rápidamente se van incorporando este tipo de preguntas, requerimientos o tipo de consultas de cómo nosotros producimos el cobre. Claro, de hecho, en la economía china hay un gran cambio de mentalidad con respecto a que ya no se puede contaminar por contaminar, de que generar ganancias por sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. Yo diría que es impresionante cómo se está comportando el mercado chino y la velocidad que está tomando ese mercado
Y el ejemplo más gráfico es el ejemplo de la industria automotriz. La electromovilidad, la electromovilidad en China ha pasado a tener, como ejemplo, en el último año vendieron más de 250.000 autos eléctricos. La tendencia va a marcar de que en los próximos 10 años nosotros vamos a tener un volumen de autos eléctricos que va a ser equivalente en términos de consumo a todo lo que va a producir Codelco en un año. Claro, autos donde se ocupa mucho cobre. Mucho cobre. Estamos hablando de que hoy día un auto tradicional ocupa cerca de 20 kilos, los autos eléctricos andan del orden de 80 kilos. Los buses eléctricos están cerca de 300 kilos. Y eso se suma a estaciones eléctricas para enchufarte, para cargar los autos. Hay nueva generación de autos que hablan de autos que se recargan solos con paneles fotovoltaicos. Esos autos superan los 100 kilos de cobre. Es finalmente una coincidencia, podríamos decir, bien positiva, porque por un lado, en un mercado, el mercado mayor consumidor de cobre, se está buscando la electromovilidad que justamente requiere más cobre. Y eso es muy, muy relevante, porque cuando nosotros conversamos con nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes conversan con nosotros, hay que recordar que la cadena de cobre no está integrada, por lo tanto cuesta llegar a entender las tendencias, los usos finales. Ellos nos dicen, ustedes tienen que estar orgullosos por lo que están produciendo. En el fondo, ¿qué significa estar orgullosos? Es que la contribución que hace el cobre a los grandes desafíos de la humanidad hoy día, en términos de electrificación, en términos de calentamiento global, en términos de eficiencia energética, en todos esos segmentos que son súper relevantes para los años que vienen y hoy día, en la actualidad, el cobre juega un rol preponderante. Por lo tanto, nosotros no solamente capitalizamos o estamos preocupados de mejorar nuestra trazabilidad y nuestra huella a nivel de producción, sino que tenemos que sentirnos también parte de la capitalización, de la contribución que hace el uso del cobre en su consumo. Y esa es parte de la manera sistémica como queremos mirar el negocio minero desde hoy día. Bien, Víctor, te agradecemos tu presencia, se nos acaba el tiempo, pero muchos temas y muy positivo también lo que se está mirando desde Codelco y también está siendo abarcado por el resto de la industria. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Tú también.